Un simple juego creado por las compañías jugueteras para obtener dinero, o un portal para comunicarse con lo desconocido. La Ouija siempre ha sido un objeto controversial, ya que para muchos tiene resultados interesantes y para otros no funciona. Pero la pregunta importante el día de hoy es: ¿ustedes jugarían con la Ouija? Amigos, bienvenidos una noche más a otro capítulo de Historias de Terror, otro episodio de Gritos en la Noche. Ya saben de qué se van a tratar nuestros relatos de este día, así que no nos vamos a detener más en esto. Por favor, no se vayan sin dejar su pulgar arriba y escríbanos en la parte de abajo sus comentarios, de verdad los apreciamos mucho. Estamos a punto de grabar nuestro episodio número 100, así que por favor, háganos llegar sus historias cortas, largas, medianas, no importa. Siempre hay espacio para que aparezcan en el canal. Y por el momento, ya saben lo que tienen que hacer. Vayan por una taza de café, reúnan a la familia, apaguen la luz y quédense con nosotros. Cuando mi madre se llevó esa tabla, fue que todo acabó. Y es que en la casa donde crecí con mi hermana mayor, no había demasiado espacio, digamos, para guardar cosas de forma privada. Así que mi hermana, después de una fiesta con sus amigos donde jugaron a la Ouija, le pareció buena idea resguardarla en nuestra casa. Pero a falta de espacios ocultos y sabiendo que mis padres la regañarían, le pareció buena idea meter aquella tabla debajo de un tapete de foamy muy grueso, en el cual se apoyaba nuestro televisor de la sala. Creo que a ella misma se le olvidó que la había dejado ahí. Durante ese tiempo, tanto mi madre como yo empezamos a padecer pesadillas y episodios de parálisis del sueño muy marcados. Este tipo de cosas nunca nos habían ocurrido y nos resultaban francamente extrañas e inquietantes. Por mi parte, a veces bajaba a la cocina por las noches para tomar un vaso de agua. Y en ocasiones, en mi camino de regreso a mi habitación, de reojo lograba ver una sombra enorme, como una gran figura oscura parada delante de la televisión. Pero al voltear, no había nadie. Mi madre también tenía los nervios muy alterados, pues decía que al estar sola en casa, la televisión se encendía o se apagaba sin ninguna razón. Y a veces podía escuchar como si alguien estuviera platicando en la sala. Un día, creo que muy estresada y ansiosa por las cosas que ocurrían en casa, mi madre empezó a limpiar frenéticamente. Creo que fue como su válvula de escape para el estrés, para su miedo. Y entonces, limpiando el mueble del televisor, movió un poco aquel tapete que quizá tenía años sin quitarse de ahí, y encontró la Ouija que mi hermana había olvidado. Por supuesto, mi madre me preguntó molesta si es que yo sabía algo de eso, y por supuesto respondí que no. Así que al llegar mi hermana recibió uno de los regaños más grandes que alguna vez escuché de boca de mi madre. Después, mandó a mi hermana a que me pusiera un suéter, y las tres salimos con rumbo de la iglesia, donde mi mamá le dio aquel juguete al sacerdote de la comunidad. Desde esa noche, no volvimos a experimentar nada extraño, ni volvimos a tener problemas al dormir. No soy quien para dar consejos. No soy un experto en temas paranormales, ni mucho menos. Pero mi única recomendación, por llamarla de alguna manera, para quienes quieran jugar con la Ouija, es que cuiden muy bien lo que preguntan. Las respuestas que pueden obtener pueden ser simples, pero verdaderamente escalofriantes, y pueden alterar para siempre la paz con la que viven.
Desde que cumplí 16 años, la dinámica en mi familia cambió. Sin quererlo, prácticamente empecé a vivir solo, ya que mi padre, debido a su trabajo, vivía 6 u 8 meses al año en otro estado de la República. Y a esta edad, como siempre había sido yo muy responsable, mis padres determinaron que podían dejarme solo y mi madre se iría siempre con mi papá a partir de ese punto. Como mis padres consideraban que la educación aquí en la ciudad era mejor, determinaron que para mí sería lo correcto quedarme en nuestra casa de siempre. Además, no estaba tan descobijado de mi familia, ya que apenas a 3 cuadras de distancia vivían unos tíos con 2 primos, Laura de 19 y Quique, de mi misma edad. Había pasado un año con esta dinámica sin ningún problema. Una tarde de sábado, como tantas, durante ese tiempo, invité a mis primos y unos amigos a ver una película en mi casa. Aquel día estábamos Laura, su novio, Quique, mis amigos Ceci y Jorge y yo. Vimos una película de terror y bebimos un par de cervezas que el novio de mi prima nos había traído a cada quien, y parecía que la velada estaba por terminar, aunque Quique y yo nos quedaríamos en la casa jugando videojuegos, pero entonces Sergio, el novio de mi prima, nos preguntó si no queríamos jugar a la Ouija. Ninguno de nosotros había jugado previamente, pero mi prima insistió en que sería divertido, que ella ya la había probado con su novio y que habían logrado contactar a un espíritu con el que pudieron hablar un poco. Sergio fue a su carro y regresó a la sala con una tabla de Ouija diferente. No quiero decirles que se veía aterradora ni mucho menos, pero sí estaba hecha en una tabla de AAA con las letras quemadas burdamente, seguramente con un pirógrafo. Parecía como hecha por un artesano, más que por una corporación juguetera. Ceci de inmediato rechazó la idea de jugar y se apartó nerviosa para sentarse en un sillón mientras los demás nos reunimos alrededor de la mesita de centro donde colocamos la tabla. Todos pusimos los dedos sobre el puntero y empezamos a hacer preguntas sencillas. ¿Hay alguien ahí? ¿Nos escuchas? ¿Estás aquí? ¿Hay presencias en este cuarto? No sé, la clase de preguntas que ves en las películas y que parecen respondidas por algún ente. Pero nosotros no tuvimos respuesta alguna. Después de nuestro fallido intento, estábamos riendo y bromeando sobre lo inútil que había sido nuestro juego, cuando el cursor pareció moverse. Creo que todos estábamos seguros de que aquel movimiento lo había hecho alguno de nosotros, así que empezamos a hacer preguntas sencillas que obviamente cualquiera de nosotros podría haber respondido, pero lo seguimos haciendo para continuar el juego, que en la mente de todos hasta ese momento era falso. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos años tengo? ¿De qué color es mi playera? Eran las preguntas sencillas que realizábamos. Algunas de ellas, la tabla parecía no responderlas. O bueno, no había ningún movimiento en el cursor, por lo que al menos yo reafirmé la idea de que alguno de nosotros lo estaba moviendo y que no había ningún poder paranormal ahí. De repente, dejó de haber respuesta a todos nuestros cuestionamientos, por lo que, otra vez entre risas y bromas, dejamos de tocar el puntero y nos ocupamos en terminar nuestras cervezas para poder cerrar la velada. Sergio entonces nos dijo que era importante cerrar la sesión. Era el único en este punto que creía que los movimientos anteriores no los habíamos hecho nosotros. Así que todos, siguiéndole el juego, volvimos a tomar aquel triángulo.
y apenas habíamos puesto los dedos sobre él, sentimos un jalón muy fuerte hacia la izquierda. Aquel puntero se movió de forma violenta unos centímetros apenas, sin lograr apuntar a ninguna letra. Todos nos quedamos callados y pude ver la cara de Ceci, llena de terror, sentada en el sillón. Sergio entonces hizo la pregunta. ¿Aún estás aquí con nosotros? La tabla respondió que sí. ¿Cómo te llamas?, preguntó Sergio. Y la tabla respondió señalando varias letras, formando una palabra extraña. Un nombre antiguo que hasta ese momento nadie había escuchado, pero que hasta ahora ninguno de nosotros ha podido olvidar. Bávila. ¿Estás aquí con nosotros?, preguntó mi primo, y la tabla respondió que no, pero luego se movió súbitamente hasta el sí. Supongo que por esa indecisión, Sergio lanzó la pregunta que aún me hace estremecerme hasta el día de hoy. ¿Dónde estás? Pareció que hubo un segundo de inactividad, y entonces la tabla respondió señalando 6 letras. Ceci y mi prima entonces gritaron histéricas diciendo que alguien les había jalado el cabello. Aunque fue el principal promotor de esta sesión, Sergio, nervioso, nos dijo que mejor nos despedíamos ya y que termináramos el contacto, mientras que mi prima le decía llorando que por favor parara eso. Pero Sergio sabía y nos hizo saber en aquel momento que debíamos cerrar la sesión. Así que solo Jorge, mi primo, Sergio y yo tomamos el cursor y él dijo que era hora de despedirnos, que por el momento no queríamos seguir hablando. Y entonces la tabla nuevamente se movió. Laura y Ceci parecían estar al borde de un colapso. Mi primo y yo, para este momento, estábamos igual de aterrados que ellas, pero seguimos ahí, tocando el cursor con Sergio, mientras él seguía recitando una especie de despedida en tono imperativo. Ya no queremos hablar contigo. Te vas a quedar aquí. Nos vas a dejar en paz. Y entonces, todos soltamos el puntero, que se quedó quieto. Jorge recogió la tabla y se la entregó a Sergio, quien se la llevó a su auto. Mi prima molesta le dijo que no se iría con él, y de manera muy comprensiva, Sergio se fue solo. Dijo que se desharía de aquella ouija. Mis primos y yo fuimos a dejar a Ceci y a Jorge a su casa. Mi pobre amiga se veía muy mal, pálida. Y Jorge estaba claramente nervioso, temblando en una noche tibia. Por más que me quiera hacer el valiente, yo me fui con mis primos a su casa y me quedé con ellos cerca de 2 semanas, hasta que el sacerdote de la escuela católica a la que asistía mi prima fue a bendecir mi casa. Ceci tardó casi 6 meses en volvernos a hablar, y es que para ella todo había sido muy impactante. Desde ese día no podía dormir y pesadillas plagaban sus horas de sueño. Por alguna razón, unos meses después, revisando el internet, llegué a una página de nombres antiguos. Y entonces
lo encontré. Estaba ahí, en los nombres escritos con la letra B. Bávila. Recuerdo que apagué la computadora tan rápido como pude, y aunque no lo crean, me puse a rezar. ¿Con qué nos topamos aquella vez? No lo sé, pero lo que es cierto es que de entre nosotros, nadie volvió a tocar una ouija en su vida, y esperamos que aquel espíritu que contactamos haya verdaderamente cortado el vínculo con nosotros. Yo por lo menos nunca vi nada en casa después de ese día, pero estando solo, había ocasiones donde la sugestión y el recuerdo me ganaban, y no podía sino imaginar que aquella mujer, o aquella cosa que decía llamarse Bávila, en cualquier momento podría aparecer detrás de mí.